porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo, un espacio cultural dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos de vuelta otra vez. Ay, aquí tenemos problemas con el micrófono. Listo, aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Les habla Claudia Macero. Desde ya pueden seguirme a través de mis redes, @ClauMacero. Y antes de empezar, como siempre, presentando los créditos de RCR, la radio que se ve, que además tengo que felicitarlos porque llegaron ayer a sus 500,000 seguidores en Twitter, la radio que tiene más seguidores en el país, incluso por encima de otras radios. Y, por supuesto, una Casa de la Libertad con la que siempre vamos a estar agradecidos. Y por supuesto en la dirección general de la estación, nuestro querido Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, Justo Navarro y Malala Nogales, y en los controles otra vez tenemos al usurpador César Arteaga, porque nuestro querido César González todavía sigue enfermito. Un abrazo y un saludo si nos está escuchando. Y por supuesto recordarles cómo pueden acceder en este país donde la censura reina. RCR sigue vigente a través de YouTube. Pueden ingresar poniendo RCR en vivo a través de YouTube, también en TuneIn, si entran a través de Facebook, y si aún así no pueden entrar a través de Twitter, @RCR750, allí pueden encontrar el Periscope. Les recuerdo nuevamente mis redes, @ClauMacero, y el día de hoy una vez más hablamos de socialismo. Este programa, no bien obviamente del socialismo, sino en contra, precisamente por lo que está sucediendo en la región. Seguramente todos ustedes están informados de lo que sucede no solamente en Ecuador, en Chile, en Panamá y en Bolivia. Y aquí me quiero detener precisamente donde este domingo hubo elecciones. Evo Morales, en contra incluso de su propia ley, se rebelaba y de alguna manera hoy se declara ganador de estos comicios, incluso después de 4 días de conteos de las boletas, ¿no? Y para eso el día de hoy vamos a tener con nosotros al senador de la República de Bolivia, además exdiputado y empresario de turismo, Arturo Murillo. Dentro de poco lo vamos a tener al aire, pero también quiero presentarles a quien me acompaña el día de hoy, Fernando Marcano. Es, además de estudiante de Ingeniería Civil, es nuestro coordinador de organización en Vente Venezuela en el estado de Aragua, un estado, bueno, que bastante golpeado, pero que sigue en resistencia a pesar de todo lo que ha sucedido allí. Y precisamente para hablar de lo que estamos pasando, no solamente en Venezuela, sino en la región y el riesgo que significa o significó de alguna manera esa reunión que se dio aquí en Venezuela, no lo olvidamos, el 29 de julio, entre el 25 y 29 de julio, del Foro de Sao Paulo, donde el mismo Maduro y luego Diosdado reconocían que, aquí estaba funcionando todo perfecto con el Foro de Sao Paulo y hoy vemos las consecuencias de eso en la región. Y bueno, ya tenemos al aire al senador Arturo Murillo. ¿Cómo está? ¿Sí? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos los hermanos venezolanos desde Cochabamba, Bolivia. Un placer saludarlo. Un placer saludarlo. Gracias. Muchísimas gracias por atender. Nosotros preocupadísimos por lo que está sucediendo en Bolivia. Incluso leíamos en sus redes, me acompaña Fernando Marcano, él es dirigente también del partido de María Corina en el estado de Aragua. Vamos a estar conversando en esta primera parte sobre lo que sucede en Bolivia y quién mejor que usted, que ha estado no solamente al tanto, sino entre otras cosas, hablando de resistir y no confrontar para precisamente ir a una segunda vuelta en Bolivia. ¿Nos puede hablar al respecto? Por supuesto que sí, un saludo también a Fernando y que por favor háganle llegar mis saludos a María Corina, una con mucho mujer gusto. Valiente y luchadora que he tenido la oportunidad de conocer y estar varias veces en Venezuela acompañándolos en las elecciones donde lamentablemente les ha pasado lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora. Así es. En Bolivia. O sea, esta es un copy-page que se llama, ¿no? Es sí, exactamente renovado. lo mismo. Lamentablemente sí, se está siguiendo el mismo camino y yo creo que nos esperan días durísimos. Se sabía que
que no íbamos a poder llegar a una segunda vuelta jamás por la vía democrática ni por el respeto del voto. Yo el 4 de octubre de este año había apostado mi cabeza, decía me corto la cabeza si es que hay una segunda vuelta, porque si hay segunda vuelta no va a haber segunda vuelta. Y algunos periodistas no me entendían. Y cuando ya se cantaba la segunda vuelta el lunes, ya habían algunos que pedían mi cabeza, pero no pasaron unas cuantas horas que mi cabeza se quedó en su sitio y hubiera preferido perder la cabeza, pero que haya la segunda vuelta para que se mantengan las cosas como deben mantenerse en democracia. Pero lamentablemente eso no va a ser así. Lamentablemente tenemos problemas serios. Yo no creo que podamos ir a una segunda vuelta, que es lo correcto para poder salir de este embrollo en el que estamos metidos. El gobierno ha decidido ir por la dura. Va a haber confrontación. Yo pido calma. Yo sé que ellos no tienen nada que perder y no les importa nada la vida. Lo único que les importa es el poder y el dinero y todo lo que puedan robar. Nuestros jóvenes están muy caldeados, son los que están dando la lucha, igual que en Venezuela. Han empezado a organizarse los jóvenes y nos han desplazado a nosotros, lo cual es bueno y es malo. Los acusan bueno además porque, de que les pagan, ¿no? Es la acusación más reciente. Claro, el ladrón piensa que todos son de su condición, ¿no es cierto? Yo te comento que aquí, en una batida, yo recordaba esta mañana hablando con algunos políticos, en alguna batida que se hizo el 2003, cuando los cocaleros estaban en sus revueltas, se agarraron a 500 cocaleros en un bloqueo. Y los 500 tenían un billete de 200 bolivianos cada uno. O sea, qué casualidad, ¿no? Que los 500 tengan el mismo billete, el mismo corte y todos tengan en un solo corte, todos tengan lo mismo. O sea, claro, seguramente era plata de ustedes esa que entraba a Bolivia para desestabilizar De la el mucha gobierno. que se regó por América Latina. Así es, así es. Es la plata que ahora hace falta en Venezuela para comer, es la plata que despilfarraron en hacer política, en tomar gobiernos. ¿Para qué? O sea, hubiera sido bueno que lo hagan para hacer un bien a la población, pero no, lo han hecho para enriquecerse ellos, para enriquecer sus roscas. Vemos cómo las familias de los gobernantes de ustedes hemos podido ver en otros países, incluso hablan tanto de Estados Unidos y Miami, pero viven ahí con yates, con grandes lujos. Entonces, esto es terrible y no podemos permitirlo. Ahora, Bolivia es muy complicado también. El único problema que tenemos en este momento y que me desalienta para pensar que podamos nosotros doblar el brazo al gobierno es que económicamente no estamos mal y la gente se mueve mucho por el tema del bolsillo. Entonces, el momento que la gente empiece a sentir el dolor en el bolsillo, ese momento va a ser en el cual la misma gente, los mismos partidarios de Evo Morales van a bajar y lo sacan a patadas de palacio. Y somos los salteños, los aymaras, que son los más duros en estos casos. Pero a ellos hay que tocarles el bolsillo, no se les toca el corazón, no es la democracia, no, eso no es problema para ellos. El problema para ellos es el bolsillo o quererles tocar sus bienes, ¿no? Es gente que tiene muchos recursos económicos, la gente de la ciudad del Alto, ¿no? En la ciudad de La Paz. Ese momento va a ser el momento crucial y lo sabe el presidente Morales. Pero yo no esperaba las movilizaciones que están habiendo hoy día. Cochabamba está prácticamente parada, ¿no es cierto? Y nadie está empujando esto. Los ciudadanos salen a su cuadra y bloquean con palos, con sillas, con lo que haya. Es muy difícil. A mí que me conocen, salgo en moto para ir a entrevistas, a veces tengo que estarles charlando a los vecinos porque no me quieren dejar pasar. O sea, me dicen, no, pues usted también quédese aquí a bloquear con nosotros. O sea, la gente está cansada. O sea, ¿usted cree que falta conducción política en ese sentido? Mira, la conducción política va a haber siempre llega en el momento que tiene que llegar. Hoy día ha habido una reunión de todos los líderes políticos en el país, ¿no es cierto? Incluido, por supuesto, el que iría a la segunda vuelta, Carlos Mesa, si es que se diera. Todos han estado convocados y han formado una coordinadora. Sí. Yo la verdad es que yo creo que se nos vienen días difíciles y no le doy mucha vida a esto. Yo creo que se va a cansar nuestra gente. Es complicada la situación. Van a haber unas confrontaciones. Ojalá que no haya muertos,
y va a bajar la tensión. Yo vuelvo a repetir, creo que las salidas son económicas. Cuando el bolsillo aprieta, entonces la gente sale. Yo por eso siempre he dicho, yo no creo que podamos caer a los niveles de Venezuela. Espero no equivocarme. Yo creo que en Venezuela ha habido demasiado pasivismo durante mucho tiempo, y cuando han querido reaccionar ya fue tarde, ¿no es cierto? En cambio, Bolivia es muy complicado en ese sentido. La gente, bueno, no te tienes que olvidar que aquí en Bolivia se mató a Che Guevara, ¿no es cierto?, cuando las revoluciones y los guerrilleros estaban en su auge. Aquí porque Che Guevara pidió compartir con un campesino su oveja, le quitó una oveja, el campesino lo denunció y lo agarraron los militares y lo mataron. Entonces es muy complicado nuestro país. La gente le interesa mucho su bolsillo, la gente pobre es la que más cuida su bolsillo y la que puede recibir todo, pero no quiere compartir nada. Sí. Senador, les recuerdo que hablamos con el senador boliviano Arturo Murillo. Bueno, obviamente su análisis es muy desalentador precisamente por esta situación económica que usted describe. Sin embargo, aquí en Venezuela, si nosotros sabemos de algo, es de fraudes, ¿no? De hecho, nuestra apuesta es precisamente a no ir a unas falsas elecciones, precisamente por el escenario y lo que vivimos aquí en 2003 y años posteriores, ¿no? Y usted ha dado en la clave, ¿no? En lo clave, que es lo tarde, que puede llegar una respuesta, pero para que la gente comprenda mejor. En la Constitución impulsada por Evo Morales se prohíbe no solamente la reelección, sino que luego el mismo Evo Morales convoca un plebiscito para reformar su Constitución, reelegirse, pierde y de nuevo se presenta avalado por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Se vota y el mismo Tribunal Supremo Electoral suspende primero este escrutinio sin justificación y ahora tiene 4 días de escrutinio. Si usted ve este panorama tan desalentador y vinculado a lo político, entonces, ¿cuál es la salida y cuál es el mensaje o qué puede hacer la región en función de Bolivia, en función de una situación que no se queda en Bolivia y no se queda en Venezuela tampoco? Es decir, estamos hablando de la necesidad, como lo planteaba María Corina, de algo mucho más grande, de una cumbre de presidentes, de una coalición liberadora que no solamente permita a los venezolanos salir de este proceso, que ya lo vivimos y ahora lo están viviendo ustedes, sino que nos permita avanzar o detener la expansión precisamente del socialismo que para ustedes hoy representa Evo Morales. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Qué pueden hacer desde Bolivia y qué podemos hacer nosotros los venezolanos para avanzar en ese sentido? Bueno, yo creo que ustedes están en una situación mucho más complicada que la nuestra. Nosotros estamos siguiendo camino a la de ustedes, lamentablemente. Y el problema es qué se puede hacer y qué herramientas tenemos. Bien lo dices tú. Una de las herramientas y una de las organizaciones que debería ser una opción en este momento es la OEA. Pero la OEA, nosotros, si bien con usted se ha portado bien, con nosotros se ha portado muy mal. Yo estuve en una reunión con Óscar Ortiz, con Almagro acá en La Paz, y nosotros le dijimos 3 verdades muy fuertes a Almagro. Nos paramos y nos salimos de la reunión diciéndole que él no tenía derecho de venir a hacer lo que había hecho a Bolivia. ¿Qué vino a hacer a Bolivia? Almagro vino a Bolivia y en una conferencia de prensa al lado de Evo Morales dijo que era su derecho humano poder ser reelegido. ¿Cómo podía hacer eso Almagro? ¿A qué vino a Bolivia? Solamente vino, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué costó eso? O sea, ¿qué se estaba apostando? ¿Qué se estaba cambiando por eso? Después de haber sido Almagro crítico con el gobierno de Evo Morales, viene y le da la bendición. Sí. Aquí Almagro lo sacamos tostando almanaques. No nos quedamos conformes con eso. Teníamos una reunión como opositores y fuimos y le cantamos sus verdades en su cara. Ahora, el gobierno le pasa una carta a la OEA y dice, bueno, hagan una auditoría al sistema eleccionario y vean que no haya ningún fraude. Cuando la OEA en sus recomendaciones dice, efectivamente el presidente Morales parece que va a ganar las elecciones, pero en la diferencia es demasiado apretada, y como se ha colgado el sistema de la TREP, el sistema informático se colgó o lo pararon los del Tribunal Supremo Electoral sin ninguna explicación, ¿no es cierto? Por ello renuncia también el vicepresidente para tratar de salvarse, porque para mí no es ningún angelito. Antonio sí. Costas renuncia y vuelve después de 20 horas, y lo que Evo estaba más o menos perdiendo y consolidada prácticamente la segunda vuelta, cambian los escenarios y Evo está adelante. Entonces, obviamente en el colectivo de la gente se ha instalado el fraude, ¿no es cierto? Y le dicen a la OEA, haga esto. Y cuando la OEA le dice,
recomendaríamos que haya una segunda vuelta, pese a eso, entonces desconocen a la OEA. Dicen, no, no pueden ustedes venir a decirnos que hagamos eso. Si nosotros ganamos por un voto, hemos ganado. Entonces, está claro que el presidente Morales no va a salir por las buenas del gobierno y ojalá que yo me esté equivocando, que mis cálculos sean errados esta vez y que por ahí hay un levantamiento de la población y nadie la puede sostener, y yo no creo que la policía y los militares puedan sostener varios muertos. Este es un país muy complicado y cuando cae uno, hay un enfervecimiento de la gente y es más fuerte la movilización y la presión es mayor. No creo así por así que el gobierno pueda aguantar. ¿Qué está haciendo Evo Morales para no sacar a los militares y a los policías a las calles en este momento todavía? Porque sabe que se le pueden volcar con mucha facilidad. Está sacando a los campesinos, a los cocaleros, está sacando a sus movimientos, entre comillas, sociales, como los que ustedes tienen allá, esos movimientos que andan armados. Entonces, aquí todavía andan más disimuladamente, pero hay los movimientos sociales que además han sido beneficiados durante estos 14 años con todo. Les han regalado sedes, vehículos, les han hecho construcciones de lo que han pedido. O sea, han usado el dinero del Estado para beneficiarlos a él y no para beneficiar el desarrollo del pueblo boliviano. Lo mismo que han hecho, lo mismo que han hecho ustedes. Sí, la es receta como la ha escrito Fidel Castro. nosotros estamos casi que reviviendo nuestro caso en Bolivia. Senador, ya tenemos que ir cerrando el bloque. Yo quería saber si usted nos podría acompañar un pedacito más en el próximo bloque, y Fernando le hiciera un par de preguntas. Vamos a ir a una pausa rapidito, le prometo que eso es cortico y ya regresamos más con Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta con Contigo Liberalmente. Les recuerdo que conversamos con el senador de la República de Bolivia, Arturo Murillo. Gracias por seguir con nosotros. Y a mi lado se encuentra Fernando Marcano, dirigente de Vente en el estado de Aragua. Fernando tenía una pregunta para el senador, que dejaba al aire lo que sucede en Bolivia y la posibilidad de una segunda vuelta. Fernando. Muy buenos días, senador. Sí, tenía una pregunta, realmente son dos preguntas sobre la situación en Bolivia. Primero, relacionada a lo que son las instituciones del Estado, cuál ha sido su reacción, más allá de lo que hemos visto de la renuncia del vicepresidente del Tribunal Electoral, si ha habido reacciones adversas a lo que es este resultado que al parecer ha sido tomado por la fuerza por Evo Morales. Y la segunda pregunta es a nivel de propuestas. Quisiera saber si los factores que usted representa, a motus propio, tiene algún tipo de propuesta o de sugerencia que hacerle a los liderazgos jóvenes que en estos momentos están haciendo frente a lo que ha sido este fraude electoral. Y quisiera saber si usted quisiera enviarle un mensaje no solamente a la juventud boliviana, sino a la juventud de toda América Latina que está resistiendo a factores de poder que son adversos a la democracia.
Mira, tu primera pregunta, quiero decirte que no hay institucionalidad independiente en nuestro país en este momento. Igual que en el tuyo, todas las instituciones han sido tomadas en absoluto. La única que no ha sido tomada es la Iglesia. Y la Iglesia, por supuesto, que recomienda que se respete el voto de la gente y se vaya a una segunda vuelta. Después, los militares son cómplices, los policías son cómplices, todos comprados con recursos del Estado. El fiscal general está debajo del zapato de Evo Morales, la justicia también. O sea, no pueden hablar, ellos no pueden hablar. Entonces, no tenemos instituciones libres. El Tribunal Supremo Electoral era masista y Antonio Costas ha renunciado, pero no ha renunciado porque sea un angelito, porque él ha habilitado a Evo Morales, o sea, ya tenía su pecado ahí. Va a ir a la cárcel el día de mañana, no sé si mañana, pasado o en 10 años, pero va a ir a la cárcel. Es triste, pero va a ir a la cárcel y nos vamos a ocupar de aquello. Entonces, pero no hay institucionalidad en este momento que pueda defender más que la ciudadanía misma se puede defender y los políticos, obviamente. ¿Qué propuesta? La única propuesta que podemos tener es muy clara: ser muy firmes, pero muy cautos. No queremos, para nosotros una vida nuestra o del oficialismo vale. Para nosotros no somos como ellos, no somos como los chavistas ni como los evistas. No nos importa la vida y nos importa la vida de todos. Nosotros queremos precautelar la vida siempre y vamos a hacer los mayores intentos para ello. Y decirles a los jóvenes: luchen. Nosotros ya estamos de salida en el tema político y hasta de la vida misma. Ya somos gente que yo tengo 55 años. Pero es la juventud la que tiene que luchar por su futuro. A mí me duele muchísimo el corazón ver a los venezolanos aquí en mi país pidiendo limosna con sus hijos en las manos. No quiero que eso pasemos los bolivianos, no quiero que haya un éxodo de bolivianos como está habiendo de venezolanos, de millones de venezolanos que han salido por todo el mundo. Es terrible, es doloroso, es lacerante. Entonces, la única forma es luchar y tratar de poder doblarle el brazo al presidente Morales. Está difícil, sí, pero con una resistencia férrea, sin cansarse, sin pensar en que tenemos que ganar un dinerito hoy día, entonces levantaremos nuestro bloqueo, nuestra presión. No, yo creo que lo primero es que tenemos que ganar todos los bolivianos hoy día y mañana es la democracia, que se vuelva a su cauce normal la democracia, porque después se va a consolidar, se va a atornillar y no vamos a tener tiempo para revertir esto y nos vamos a arrepentir. Eso va a ser lo más triste y lo más doloroso que nos puede pasar. Estamos en un momento muy complicado, es cierto, pero tenemos que resistir. Resistir y luchar hasta vencer, senador. Les recuerdo que conversamos con el senador Arturo Murillo. Primero quería agradecerle por su tiempo. Sé que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero creo que el mejor ejemplo que tienen, lamentablemente para nosotros, es Venezuela. Nosotros hemos pasado 20 años luchando no solamente contra una tiranía, sino contra un sistema que también empezó así, de alguna manera impulsado por Chávez. Evo también es parte de ese proceso, a través de fraudes, a través de violencia, a través de represión, utilizando movimientos sociales, hoy como lo utiliza el presidente Evo Morales con el caso de los indígenas, para apalancarse en función de resentimiento, de un montón de sentimientos que no somos. Y usted lo ha dicho muy claro, ustedes no son eso. Y desde aquí nuestro mensaje de apoyo, de respaldo y por supuesto de ejemplo de lucha firme por no solamente una Bolivia libre y democrática, como usted la plantea, sino una Venezuela libre y un hemisferio libre de socialismo, donde verdaderamente los individuos tengan la posibilidad de acceder y tener oportunidades, y no solamente bienestar económico, sino libertad. Así que agradecerle, por supuesto, su tiempo, y era el senador Arturo Murillo de Bolivia. No sé si tenía un último mensaje antes de despedirlo. Sí, el agradecido soy yo. Yo les agradezco muchísimo el contacto. Un saludo a todos los hermanos venezolanos, a todos absolutamente. Un saludo especial al presidente Guaidó, un saludo a María Corina, una gran mujer, una gran luchadora, valiosa mujer. Y no desmayen. Yo veía con la asunción del presidente Guaidó, veía la salida para Venezuela, pero ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Así es. Y siguen así. Yo creo que los países al final
respetando la soberanía que decimos, entre comillas, tener los países americanos, nos están matando de hambre, nos están abandonando, están dejando que nuestra gente se muera. Y eso no está bien. Todo respeto a soberanía debería tener un límite. Venezuela no puede dolerle más a América y al mundo. Yo creo que Venezuela se está cometiendo un genocidio que no tiene nombre, y ojalá que tanto venezolanos como bolivianos pronto podamos liberarnos de estos tiranos. Así será. Muchísimas gracias, senador Arturo Murillo, senador de la República de Bolivia, exdiputado y además empresario de turismo. Y bueno, les recuerdo una vez más que me acompaña Fernando Marcano en esta parte de este blog, que nos quedan unos minuticos, pero Fernando, escuchando al senador, a veces el panorama parece triste, ¿no? Desolador. Sin embargo, también, gracias a esta experiencia de lo que nosotros hemos vivido, nos permite incluso alertar o de alguna manera ser visionarios de lo que viene, ¿no? Y de lo que están pasando países como Bolivia, ¿no? E incluso este año, y precisamente por eso también te invitamos, en julio advertimos lo que pasaba con el Foro de Sao Paulo, esta reunión que se generó aquí en Caracas y que en efecto hoy está dando sus frutos en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Panamá, probablemente viene Colombia. ¿Cómo ves tú el panorama y tú crees que en efecto no se trata de una teoría de la conspiración o en efecto todo esto fue producto de unas protestas reivindicativas que son válidas? ¿O cómo lo ves? Bueno, primero quisiera agradecer la invitación, Claudia, también a RCR, siempre una casa a favor de la libertad de expresión, a favor del libre periodismo y por supuesto de la verdad, ¿no? Quisiera también enviarle un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan, que se están almorzando ahorita, que tengan buen provecho. Y bueno, realmente vamos a hablar acerca de lo que está pasando en la región, que no es distante, como tú lo dices, a lo que está pasando en Venezuela. Esto no es una teoría conspirativa, ni mucho menos son cuentos de camino. Realmente, desde hace muchísimos años, la izquierda se ha organizado a través de movimientos sociales, a través de partidos, a través de diferentes mecanismos para únicamente conquistar el poder a costa de poder llevarse las democracias consolidadas, algunas con problemas, algunas ya consolidadas, como es el caso chileno que vemos en este caso, y sencillamente llegar al poder. Creo que lo que ha sucedido con el Foro de Sao Paulo ha sido la evolución del terror que ha habido en nuestra región, no solamente con la llegada de Chávez al poder, sino con la llegada de una ola de gobiernos de izquierdas que han deformado completamente los conceptos democráticos, los principios ciudadanos y obviamente han saqueado, robado y se han aliado, y hay que decirlo con total responsabilidad, con el crimen internacional para mantenerse en el poder. Esto es un proyecto hegemónico, comunicacional, político y social que pretende a nosotros los latinoamericanos realmente arrebatarnos nuestra prosperidad y nuestra libertad. Ya más tendremos que cerrar en este corte, pero en el próximo vamos a ahondar más sobre este tema. Les recuerdo que estamos con Fernando Marcano y ya regresamos con Contigo Liberalmente, que se ha ido volando el día de hoy. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Y aquí estamos de vuelta con Contigo Liberalmente. Me acompaña el día de hoy Fernando Marcano, sus redes sociales FS Marcano, ¿verdad? Fernando Marcano es coordinador de organización de Vente en el estado de Aragua, pero además es un joven que hace poco estuvo en República Checa. Ya vamos a hablar de ese viaje también, que lo tenemos pendiente, pero hablábamos del caso de Bolivia y yo no quería quedarme allí, porque la verdad es que parece un patrón que se extiende por la región y que hoy llega a casos como el de Chile, donde se habla de pensiones, de desigualdad, o unos hablaban incluso de que, fíjense que la generación de la riqueza no es que acaba con la pobreza. Bueno, pero es que ya va, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Una cosa es la desigualdad, y otra cosa es la generación de riqueza, y otra cosa son las protestas, que son válidas en democracia, ¿no? ¿Cómo analizas tú el contexto en el caso de Chile? Bueno, yo creo que analizando el contexto de todo lo que ha sucedido en la región, en Ecuador, inclusive en España, porque ya creo que ya hemos exportado este modelo de articulación de la izquierda, en las últimas protestas que están ocurriendo en Barcelona por el tema independentista, ha tenido un toque latino, ¿no? En el tema de que no cuadra el tema de la forma, de la violencia con la que actúan, con lo que defienden. Y yo creo que todo esto surge a partir de las reuniones que hubo el Foro de Sao Paulo aquí en Caracas. Creo que la izquierda, una izquierda muy golpeada, sobre todo por lo que está sucediendo en la región, resultados a favor de gobiernos más así identificados hacia la libertad, hacia la prosperidad, en mayor o menor grado, muy golpeada con el caso Venezuela, un país que realmente en estos momentos estamos pasando una situación bastante difícil, como pueden saberlo todos los venezolanos. Creo que fue articulando su regreso a través de lo que saben hacer, causar desorden, causar caos. Aprovecharse del caos para poder surgir nuevos liderazgos, consolidar los liderazgos que están muy desgastados y, por supuesto, tratar de abordar un motivo, ¿no?, real para poder, a través de eso, a través de sus técnicas populistas, problematizar y poder llegar al poder. Creo que lo que pasó en Quito y lo que está pasando ahorita en Chile no tiene nada que ver con lo que fue la razón de las protestas. Estamos hablando de que hubo un aumento de la tarifa de transporte, en este caso del metro, que en cualquier país del mundo puede haber causado efectos adversos también. Una protesta simple, pidiendo lo que son una baja al tema del metro, y vemos cómo los defensores de ese sistema de transporte barato destruyeron el sistema de transporte, quemaron edificios, apuñalearon a personas de seguridad de los organismos de seguridad chilenos y realmente han desbordado la violencia en todo este país. Un Chile que para mí, y creo que para muchos de nosotros, es un ejemplo de democracia en América Latina, de superación, crecimiento económico. de crecimiento, porque han entendido que lo único que puede acabar con la pobreza es el crecimiento. No hay otro cuento, no hay otra forma. Mientras que se produzca, mientras que se produzca y se genere riqueza y se crezca en un país, eso es el mejor antídoto contra la pobreza. A Chile le han acusado de muchas cosas, de ser un país desigual, de ser un país que tiene un sistema de pensiones, como tú bien lo decías, que no está acorde a las realidades del mundo, y realmente esos son mitos. Vemos cómo en algunos indicadores la desigualdad en Chile es parecida y está en los mismos niveles que la de Bolivia y la de Venezuela. Vemos cómo también que Chile goza uno de los primeros 10 sistemas de pensiones en el mundo. Vemos cómo es el país que tiene una renta per cápita mayor en América Latina y donde los índices de pobreza están aún más bajos. Entonces, ¿cómo es posible que por un tema que, si bien es cierto, es la subida de lo que es un sistema de transporte que es el más moderno de América Latina y que hay que conservarlo y que realmente beneficia a muchísimos de los habitantes del tema de Santiago, crezca de esta forma? La protesta, la violencia y sobre todo el caos. Y la explicación es que es articulado. No es casual. No es casual. Es articulado y vemos que el mismo formato se repite en Ecuador. Hablaba con unos amigos en el viaje que tuvo, por cierto, en República Checa, que son de Ecuador, y me decían que la modalidad de los grupos sociales que estaban protestando en el Ecuador era muy diferente a la que han tomado ahora. Como que pareciera que le pasearan un guión y es como que, bueno, este es tu nuevo guión de accionar político, y realmente la región tiene que observarlo con bastante preocupación. Porque vemos que en estos momentos de cambio, en que la izquierda vuelve a resurgir, tenemos que tomar las medidas completamente necesarias para que estos gobiernos que socavan las libertades, que pulverizan la democracia, no vuelvan a llegar al poder. Y hacia allá quería ir porque, en efecto, tú veíamos los mensajes de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, y bueno, parece que es todo lo contrario a lo que debería ser, ¿no? Vemos a un presidente disculpándose por una serie de medidas, probablemente es lo que tiene que hacer, pero la propuesta más bien debería ser una propuesta de fuerza y de conformar una coalición en la región que permita de alguna manera atender esto
como un bloque, ¿no? Como ellos están actuando. Si ellos están actuando en bloque, de este lado también tiene que haber una coalición liberadora que precisamente los enfrente con la misma fuerza, además con el respaldo de la gente que en efecto sabe que el socialismo no funciona. El socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte, y eso lo hemos dicho nosotros en repetidas ocasiones. ¿Cómo ves tú la posibilidad no solamente de formar una coalición? Vemos que en el caso de Brasil ya están muy avanzados en esta idea, en esta iniciativa, pero ¿ves probable que en la región en los próximos días se pueda avanzar precisamente en una coalición, entendiendo que mira, van por más? Ahora probablemente veamos en Colombia, vimos hace poco en Panamá. ¿Es probable una coalición y por dónde arrancaríamos? Yo creo que la coalición es una necesidad, ¿no? Yo creo que hay que reconocer y hay que revisarse los errores que hemos tenido, aquellos partidos, movimientos, inclusive países en donde ha llegado personas demócratas, han llegado personas amantes de la libertad, en el cual no nos hemos articulado en función a mantener una estabilidad dentro de la región. Y mientras que nosotros nos enfocamos en problemas de superación y de combatir internamente las diferentes necesidades de la población luego de nefastos gobiernos socialistas, el socialismo sigue articulándose y no se detiene, porque a diferencia de nosotros, que tenemos diversos motivos para llegar al poder, el desarrollo, el crecimiento, la prosperidad, el objetivo de la izquierda es único, llegar al poder nada más. Y creo que es una necesidad. Cuando yo escuchaba a María Corina que hablaba de esta propuesta de integración de una coalición liberadora en América Latina, yo creo que va a tener mucha resonancia como la está teniendo en estos momentos, ¿no? Y yo creo que los países deben entender que esto es un tema existencial. Y yo quiero basarlo de que son las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal, porque los propósitos, la articulación que tiene y, por supuesto, los principios que tienen cada uno de esos líderes es precisamente llevar a los países a la sumisión, a la pobreza, para poder controlar en una sociedad en la cual cualquier cosa puede pasar, como es el caso venezolano. Y ha quedado demostrado, y lo repito, Venezuela es hoy el mejor ejemplo de lo que puede pasar cuando no se le pone coto a un sistema socialista que viene probablemente vestido o disfrazado de otra cosa, pero que al final termina sacando las garras. Y a propósito de lo que mencionabas de otros países, hoy precisamente cierra la campaña electoral en Argentina. Macri está convocando hoy a la calle una vez más con el hashtag o la etiqueta "sí se puede", y precisamente a partir de esos son los movimientos que hay que de alguna manera apoyar, ¿no? Fernando, sin embargo, no quería terminar la conversación contigo sin hablar de la experiencia que viviste en República Checa. Hace poco estuviste el 12 y el 13 de octubre allí, precisamente en el evento del Instituto Casla, Retos, Ilusiones y Desencantos a 30 años de la Guerra Fría. No parecería lejano, pero evidentemente me imagino que fuiste como representante de Venezuela y de 20 centro de atención, ¿no? Por lo que estamos viviendo. Y además estuviste en Fórum 2000 en la parte de solidaridad democrática. ¿Puedes hablarnos de lo que viste, qué escuchaste, la gente interesada en el tema de Venezuela? Sí, básicamente el tema de Venezuela es un tema inédito, ¿no? No solamente podemos analizarlo con lo que ha pasado en anteriores décadas en el mundo, sino que es primera vez que en un Estado se consolida un Estado criminal, ¿no? Yo creo que eso cambia las estrategias, cambia los mecanismos, cambia las metodologías que quizá en otros países puedan ofrecernos como mecanismos para por eso sobrevivir a esta crisis y consolidar un Estado democrático. Pero realmente nuestra experiencia ha demostrado que esto es una nueva modalidad, un nuevo formato, y eso es lo que hemos ido a expresar a República Checa ante jóvenes latinoamericanos y hacia el liderazgo por la paz y la democracia que han venido haciendo su trabajo a lo largo de estas últimas décadas, sobre todo en Europa Central. Básicamente llevamos un rol de informar de los logros, de las barreras que hemos tenido en Venezuela, tanto internas como por parte del tema del chavismo, ¿no? En la consolidación de un nuevo Estado democrático en Venezuela. Y bueno, por supuesto, hablando de las nuevas barreras, ¿no? Porque hace 30 años cae el muro de Berlín, pero hemos tenido nuevos muros en América Latina. Ya no son los tanques los que invaden los países de Europa Central, son las fake news, son las ideas, son las narrativas adversas, las malas ideas. Esos son los nuevos tanques que sustituyen esos tanques de la antigua Unión Soviética, y realmente es muy difícil de combatir si no se está articulado realmente. También estuvimos en Fórum 2000, que es un espacio, unas conferencias en la cual ciertos liderazgos, tanto en países como Cuba, como Nicaragua, como en países que han superado realmente el socialismo, van a expresar sus diferentes visiones y a debatir ciertos temas de interés. Hemos mostrado también
nuestra narrativa acerca de lo que sucede en Venezuela y la región, y por supuesto participando en el espacio de Solidaridad Democrática, que es un espacio que trabaja conjunto Foro 2000, en el cual los países latinoamericanos que conforman parte a través de su representante de dicho foro hablan acerca de los retos y desafíos que tenemos en los próximos años por venir en nuestra región. ¿Hay alguna conclusión? ¿Llegaron a alguna propuesta, iniciativa que vaya a surgir a partir de estos encuentros? Sí, más que todo es el debate, el tema de lo que serían las acciones a tomar por cada uno de los movimientos que se ven representados ahí. Llegamos a ciertas conclusiones en la cual ya venimos trabajando en el caso venezolano a partir de este año con lo que ha sido esta nueva fase de la lucha, y otros países se han comprometido también en intensificar la lucha contra lo que viene que es el socialismo, porque es impresionante cómo países como México, como países como Bolivia nos empiezan a hablar, por ejemplo, mira, aquí se ha aprobado ahora una especie de carnet de la patria, ¿cómo vamos? Ahora se conformó la Guardia Nacional, ahora mira, en estos momentos el presidente dice que está en contra de la reelección, pero dice que no vería con malos ojos que el mismo pueblo quiera que yo me reelija. O sea, estamos viendo cómo esos pequeños indicadores que ya los venezolanos sabemos hacia dónde deriva. Te encienden las alarmas. Te encienden las alarmas y tú básicamente le vas diciendo, eso ya pasó aquí y esto va a terminar en esto. Entonces, yo creo que ese tipo de indicadores, ese tipo de mecanismos, ese tipo de reuniones son bastante pertinentes para que las clases políticas que defienden la prosperidad y la libertad en cada uno de los países estén alerta y sepan cómo accionar. Que el ejemplo venezolano no se repita y que puedan actuar de la mejor forma en cada uno de los casos antes que sea demasiado tarde. Fíjate, Fernando, yo escuchándote, al final, además podemos hacer una reflexión, que es el aprendizaje tan grande que hemos tenido en estos años, ¿no? Por las buenas y por las malas. Y uno de los aprendizajes es que no tenemos tiempo, ¿no? Y probablemente hay gente que diga, bueno, ustedes lo están diciendo desde hace tiempo, que esto es ya, que es mañana, que esto se tiene que acabar. Bueno, pero es que siempre se ha tenido que acabar en el momento preciso, pero hemos dejado pasar oportunidades. Y a propósito de eso, hoy precisamente Caracas está convulsionada por dos cosas distintas. Por un lado, ves al chavismo defendiendo a los pueblos de Latinoamérica y todo lo demás. Y por otro lado, ves una protesta en favor del Zulia, precisamente también en apoyo al diputado Juan Pablo Guanipa. Desde aquí nuestra solidaridad solidaridad y respaldo por la arremetida en función del allanamiento de su inmunidad parlamentaria. Pero, una vez más, y otro de los aprendizajes es precisamente qué tenemos que hacer en este momento. No estamos en enero. Hay gente a la que tú le preguntas y probablemente está desesperanzada, triste, molesta, arrecha, como decía María Cabrina en su artículo. Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el rol del liderazgo político en este momento? Precisamente partiendo de la necesidad de el cese de la usurpación, que es como se ha definido o es la acción más inmediata, ¿no? Y además en el orden en el que se planteó en enero, no sé, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy ese cese de usurpación parece estar difuminado y de hecho en la Asamblea Nacional lo que se discutió este martes tuvo que ver con la autoridad electoral, unas elecciones que no sabemos a qué, porque hasta ahora lo único que nos han ofrecido son elecciones parlamentarias. Pero ¿cuál es el rol? Precisamente partiendo de esa experiencia que tú llevaste a República Checa, que ve Bolivia, que ve Ecuador, que ve el resto del mundo, pero que nosotros, o que la dirigencia política, una parte de la dirigencia política, parece que aún no tiene clara. Mira, yo quiero quedarme con una frase del senador boliviano, ¿no?, sobre la conducción política. Yo hoy veo 2 marchas en Caracas, pero no veo un legítimo motivo por el cual salir a marchar, ¿no? Yo entiendo la situación del Zulia, pero es que la situación del Zulia se resuelve con la liberación de Venezuela. Es un problema que va encadenado directamente a eso. Yo creo que uno de los errores de la clase política venezolana ha sido el querer controlar lo que espontáneamente veíamos en enero, que eran millones de venezolanos en la calle por el cese de la usurpación, que es su liberación en específico, ¿no? Yo creo que cuando se trata de persuadir a la gente acerca de cuál es su objetivo natural y original, que es la liberación del país, por lo menos en este caso de Venezuela, y se intentan colocar nuevas estrategias, nuevos objetivos que realmente no resuelven la crisis, la gente va a estar distante, ¿no? Y eso mismo creo que debe ser un acto de reflexión para los diputados de la Asamblea Nacional. Yo creo que ya van 4 o 5 sesiones donde no se nombra ningún documento del cese de la usurpación, solamente se habla del tema electoral. Los venezolanos aún no sabemos la agenda que se discutió en el antiguo diálogo, tanto en Oslo como el falso diálogo. No sabemos completamente qué es lo que pretende ciertos partidos de la oposición en cara a lo que viene en estos momentos. Y los venezolanos ya llegamos a diciembre. Ya estamos casi a 3 meses para que se acabe el año y los venezolanos aún nos preguntamos
¿Cuándo vamos a ser convocados para nuestra liberación? ¿Cuándo vamos a dejar los protocolos y las diferentes indirectas? ¿Cuándo vamos realmente a establecer un mecanismo que ya lo hemos probado, que por la fuerza, por la legítima fuerza que estamos hablando, que es esa convicción ciudadana, esa fuerza internacional, esa fuerza ciudadana, vamos a salir adelante en el país? Yo creo que se está pasando un momento muy importante para Venezuela. Vemos cómo se han diezmado las instituciones, tanto la Asamblea Nacional, que nos ha costado llegar y ganar y tener esos diputados, como el tema también del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, sí, que ha sido también diezmado por ciertos sectores en el cual ya no lo aceptan como legítimo. Nosotros desde 20 Venezuela aceptamos nuestras instituciones legítimas en Venezuela, como es el TCJ y como es por supuesto la Asamblea Nacional, pero necesitamos ya canalizar la lucha y enfocarnos en que la verdadera unidad es la unidad hacia la salida y hacia la liberación de Venezuela. No existe otra unidad. Así es, Fernando, y te aseguro que ni siquiera se trata de un tema de persuasión. Yo creo que la gente está convencida. La gente lo que necesita es la confianza en ese liderazgo, que bueno, que le diga la verdad y que le diga, mira, ¿sabes qué? Ahora sí le vamos a echar pichón y vamos para adelante con el cese de la usurpación. ¿Y cómo está representado ese cese de la usurpación? Bueno, hay mecanismos. No solamente está la propuesta de una coalición liberadora, sino está el TIAR. ¿Qué estamos haciendo nosotros para avanzar precisamente en que esos cancilleres del TIAR de alguna manera terminen de consolidar lo que significan esas acciones judiciales e incluso policiales, que es lo que contempla el TIAR en esta última resolución? Ya se invocó. Lo que falta es precisamente que desde aquí adentro demos las señales correctas y en ese sentido avancemos. Y hay una sociedad dispuesta. Y hay tiempo. O sea, probablemente hay tiempo de aquí al 16 de noviembre. ¿Por qué? Porque es la próxima convocatoria que están haciendo. A algunos les parecerá mucho tiempo, a otros no. El punto es que más allá del tiempo es el objetivo. O sea, ¿a qué nos convocas? Como tú decías, ¿no? Y además, por supuesto, entendiendo lo que están padeciendo estados como el tuyo. Y con eso quisiera cerrar, ¿no? El estado de Aragua es un estado, muy querido por mí también, un estado cercano, un estado que ha estado diezmado y controlado por muchas mafias, y hay que decirlo. Y un estado que, de alguna manera, necesita también un mensaje. ¿Qué mensaje le envías tú a los aragüeños, a la gente a la que tú representas, que probablemente vive en la realidad no solamente del Zulia, sino la realidad que tiene medio país a oscuras, sin agua, sin gas, a expensas de la inseguridad y de un montón de prácticas que ya no se quedan solamente en Bolivia, sino que están reeditándose aquí en Venezuela? Mira, en particular en el estado de Aragua el socialismo no llegó con Chávez, llegó muchísimo antes, llegó casi en el año 89, ¿no? Y hemos visto de expropiaciones auspiciadas por el Estado regional hasta diversas formas de hacer política que realmente han hecho mucho daño a nuestros estados, ¿no? Yo creo que el mejor mensaje que le puedo dar a mi gente en Aragua es que no nos acostumbremos, ¿no? No nos acostumbremos a un estado dominado por las mafias, por el crimen. No nos acostumbremos a un estado que realmente pretende que nos arrodillemos por una caja de club, que nos arrodillemos por beneficios directamente regionales. A los empresarios y comerciantes, porque hay que decirlo, el estado de Aragua ha sido uno de los estados más golpeados con el tema de los impuestos municipales, que no tienen ningún tipo de parámetro y que realmente golpean el poco aparato productivo que nos queda en el estado, que sigan resistiendo, que sigamos produciendo. Yo creo que el estado de Aragua tiene todo para ser uno de los estados más importantes de Venezuela, no solamente Maracay ser su ciudad jardín, sino ser el estado de Aragua productivo y el estado de Aragua que realmente pueda evolucionar hacia lo que debería ser un estado central que realmente conecta el país, que atraviesa la principal arteria vial en Venezuela y realmente ha quedado en un segundo plano. Por último, yo creo que recuperar el estado de Aragua es un compromiso de todos los aragüeños y creo que tenemos que ponerle manos a la obra. Luego de nuestra liberación, de nuestra transición, cuando existe una consolidación de la democracia, creo que aragüeños, creo que nos ha faltado bastantes gobernantes que sean aragüeños, siempre nos los importan desde Caracas, inclusive el chavismo con Tarek El Aizami y bueno, con este señor que está en estos momentos en el poder, que aragüeños sean los que tomen el control y el futuro de su estado con propuestas innovadoras y que realmente desarrollemos de una vez por todas este estado tan importante. Bueno, y seguramente vamos a escuchar más de ese compromiso de todos, que también es nuestro en lo que hacemos cada día. Y quería agradecerte, Fernando Marcano, coordinador de organización de Venta en el estado de Aragua, además estudiante ya casi graduado de Ingeniería Civil, por estar aquí. Tú eres precisamente la representación de la juventud que nosotros defendemos y que aspiramos tener en una Venezuela tierra de gracia que está pronta cerquita a cerquita
emerger. Eso sí, después del cese de la usurpación y después de que definamos precisamente hacia dónde vamos, pero en efecto eso se construye desde ya. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación, Claudia. Gracias a ti. Y bueno, un saludo también a toda la gente de Aragua que nos escucha y que nos está viendo a través de YouTube y nuestras redes. Con esto nos despedimos y al regreso tenemos la última parte en corto y clara con Clara Machado, como siempre. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos para despedirnos ya en Contigo Liberalmente. Dentro de poquito escuchamos entonces Corto y Clara con Clara Machado. Y no quiero despedirme sin leer por lo menos un par de comentarios aquí en YouTube, sin que César me corte rapidito. Aquí Richter dice: los socialistas no tienen fronteras, nos quieren esclavos sumisos, fieles como un perro. Y nosotros precisamente estamos aquí debatiendo sobre las ideas que sí funcionan para evitar que eso pase y que no vuelva a pasar en ningún otro país que no es solo Venezuela. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente. Los dejo con Clara Machado. Muy complicada para América Latina, muy violenta, cargada de protestas, en fin, es un tiempo muy confuso para todos. Así que el libro que les traigo esta semana creo que es sumamente apropiado para estos tiempos y precisamente el título lleva esa palabra porque es Tiempos Recios de Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa vuelve con un libro sobre historia latinoamericana que creo que es su mejor faceta como escritor. Yo no he leído toda su obra, pero la mayoría de los libros que he leído de él son los que tienen que ver con la historia de Perú, con su propia historia, y me han gustado más que aquellos que tienen que ver, bueno, con otros temas o que se desarrollan en otros lugares. Creo que aquí se siente no solo la pasión que él siente por la historia de América Latina y por la libertad de América Latina, sino además el gran conocimiento que tiene sobre su historia y su capacidad como investigador. Este libro va sobre el golpe de Estado que le dieron al presidente Jacobo Arbenz en los años 50, cuando el presidente anterior, Arévalo, y luego Arbenz intentaron llevar a cabo una serie de reformas, particularmente la reforma agraria que tocaba el tema de una repartición de tierras ociosas y de restituir una cantidad de derechos a los pueblos indígenas. Pues esto tocó una fibra muy delicada en la sociedad guatemalteca. La CIA se involucró, hizo un desastre y vino ese golpe de Estado con consecuencias
terribles no solo para Guatemala, sino para el resto de Centroamérica, y que ciertamente se sintieron en el resto del continente. O sea, creo que aquí hay muchas cosas, no solo en frases del propio escritor, sino en cómo se desarrolla la historia, cómo actúan los políticos, cómo actúan las Fuerzas Armadas, cómo actúa la sociedad civil y la comunidad internacional. Hay mucho de lo que nosotros vivimos hoy en día. Temas particulares que le recuerdan a uno nuestra situación en Venezuela y en otros países de América Latina, la rumorología. Esa capacidad que tiene un rumor de plantarse en la mente de la gente y de volverse realidad y de trastocar la política y la historia, porque cuando creemos un rumor actuamos sobre ello y muchas veces una mentira se termina convirtiendo en una creencia muy sólida y luego es muy difícil luchar contra todo eso. En base a eso, pues, y a esa rumorología, se desarrolla también toda una narrativa, y esa narrativa, que es esa historia que se cuenta a la gente, fue la narrativa que se desarrolló en cuanto a la reforma agraria y su relación con el comunismo y con la Unión Soviética, fue funesta para la democracia guatemalteca. Entonces, también creo que nos lleva este libro a pensar qué narrativas estamos escuchando, desarrollando y apropiándonos de qué narrativa nos estamos apropiando hoy en día en América Latina para, tomar nuestras decisiones como electores. O sea, es una palabra que está muy de moda y que creo que es muy importante y que este libro sirve para ilustrar cómo se desarrollan, pero sobre todo una que creo que es fundamental, es que la causa de la libertad en América Latina no ha desarrollado una narrativa como sí lo ha hecho la extrema izquierda. Por lo tanto, estamos luchando no solo contra una estructura militar, de Estado, de geopolítica, sino que también estamos luchando contra una estructura mucho más profunda, que es la de la historia que se cuenta a la gente, porque al final del día es en base a eso que nos movemos a la acción. Entonces nunca podemos subestimar la cultura, y esa palabra narrativa no la podemos subestimar, y creo que es la hora de los ciudadanos de desarrollar una propia. Les recomiendo hacerse con el libro de Vargas Llosa. No es muy extenso, es un libro que apenas si pasa las 320 páginas y se lee como una serie de Netflix. Es más, debería ser una serie de Netflix. Bueno, muchísimas gracias a Claudia, creo que me pasé el tiempo hoy, así que le pido disculpas, pero gracias a todos los queridos lectores de La Vía Láctea, y nos vemos la semana que viene. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 700.